Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vale. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros, Capricornio, tu abundancia, corazón. Pero como tengo debajo la carta del 9 de bastos, si tú te das cuenta, acá hay un personaje que está mirando con una cara como de soberbia, como que estuviera exigiendo algo. Detrás hay muchos bastos y se ve lo que es el rostro de un león. Vale. No sé por qué siento, mi querido Capricornio, que mucha gente de repente piensa que todo lo que tú has obtenido es porque te ha caído del cielo, corazón. ¿Vale? Pero no se dan cuenta que es tu perseverancia, tu fuerza, tu dedicación. No se dan cuenta, mi querido Capricornio, que todo lo que tú has logrado es por tu esfuerzo, cariño. Siento como que hay personas que quieren más de ustedes. A lo mejor la familia te pide más, a lo mejor tus hijos quieren más, a lo mejor de repente en tu trabajo dicen, ¿por qué para Capricornio hay un reconocimiento? O tú de repente, Capricornio, me dices, Richard, yo hago todo en casa, cocino, limpio, atiendo a los niños, encima trabajo, pero sin embargo viene mi pareja y me hace sentir mal. Siempre está enojado, siempre me dice que yo no hago nada en esta casa, que yo no estoy aportando nada y sinceramente esta situación pues me sabe mal. O también puede ser, mi querido Capricornio, que tú estás lidiando con una persona que se siente menos. Cuando una persona tiene lo que es el autoestima bajo y no tiene argumento para poder atacarte, cariño, pues va a buscar pretextos bajos, como diciendo quizás en el trabajo, ejemplo, ha llegado un minuto tarde. O de repente tu pareja te dice, cariño, tú no haces nada. Cuando tú trabajas, tú estudias, atiendes a los hijos, lo atiendes a él, pero te dice, tú no haces nada. Porque se siente inferior, Capricornio. Siento que hay una persona que se siente inferior. Siento que esta persona, su bajo autoestima, lleva a que te esté atacando. Siempre te está atacando, siempre te está criticando, Capricornio. Nada de lo que tú haces es bueno, a pesar que tú estás haciendo las cosas bien. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Vamos a ver, Capricornio, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? La carta del 3 de espadas, cariño. No sé por qué siento, mi querido Capricornio, que esta persona o te va a traicionar o ya te ha traicionado. Y no vaya a ser que esos aires de grandeza o de repente que viene siempre amargado o amargada, es una forma de cubrir sus faltas, cariño. Es como que esta persona, quizás su conciencia le tiene lo que es atormentando. ¿Por qué? Porque aquí veo una traición, cariño, y no te puede ver a los ojos. Por eso que te provoca, por eso que te busca el pleito, por eso que te reclama, sin ningún tipo de argumento, porque su conciencia le traiciona, Capricornio. Te está traicionando, sea amigo, sea pareja, sea familia. Por eso que se porta como se porta, cariño. Mira, y debajo tengo la carta de la templanza. No sabe cómo poder justificar su falta. No sabe de repente cómo poder defenderse. Por eso que te está atacando, cariño. Está haciendo algo malo, Capricornio. Algo malo. ¿Vale? A lo mejor tú me dices, Richard, antes esta persona era diferente.
todo marchaba bien, le gustaba mi trabajo, llegaba a casa pues estábamos contentos, ahora viene amargado, amargada, porque su conciencia le pesa, cariño, porque detrás está la carta de la templanza. No puede vivir con su conciencia porque te está traicionando o te ha traicionado. La carta también, cariño, del 8 de oros. Sabe que va a perder mucho. Sabe que va a perder mucho, cariño. Sí, parece como que está arrepentido o arrepentida. Luego de haber cometido su fechoría, luego de haberte dañado y traicionado, esta persona sabe que va a perder mucho. Mira, esta carta del 4 de oros y la carta del 8 de oros, que tú es tu valor, tú eres una persona muy especial, tú vales mucho, Capricornio. Aquí es como que vosotros se sientan, conversan, conviven, pero sin embargo, fíjate en la escena de la mujer, no mira el rostro de este hombre y este hombre tampoco mira lo que es el rostro de la mujer, cariño. Es como que estuvieras conviviendo con un extraño. Es como que tú me dices, Richard, lo desconozco. Si este mensaje tú lo llevas, cariño, en el trabajo y de repente ustedes fueron buenos amigos, esta persona, mi querido Capricornio, algo ha hecho en tu contra que no te puede ver a los ojos. Recuerda que los ojos son el espejo del alma. No te puede ver a los ojos, cariño. Mira, la carta del 9 de copas, corazón. La carta del 9 de copas tiene un amante o tiene un cómplice. Amante o cómplice. El amante para aquellos que están en pareja, el cómplice en su trabajo. La carta del 2 de espadas, cariño. No sabe cómo decírtelo, Capricornio. Porque esta es una carta que tiene que tomar lo que es una decisión, pero no sabe cómo decírtelo, cariño. Su conciencia le está pesando. Debajo tengo lo que es la carta del 9 de espadas. Mira, este personaje, cariño, como su conciencia le está pesando, a lo mejor tiene problemas en el trabajo, tiene problemas contigo, no puede dormir, está nervioso, nerviosa, está a punto de colapsar, Capricornio. A punto de colapsar, ¿vale? Y yo lo que veo con esta carta de la emperatriz es como que también la otra o el otro o su cómplice, cariño, lo presiona, lo amenaza. Les voy a contar todo a Capricornio. Capricornio va a saber el tipo de persona que eres tú. Capricornio se va a dar cuenta que tú también has influido para que tenga problemas en el trabajo. Si tú no terminas con Capricornio, yo voy a aparecer en tu casa y voy a hacer lo que es un escándalo, porque sale la emperatriz y está al costado de la carta del 9 de espadas, cariño. Lo presiona, lo amenaza, lo hostiga. La carta del príncipe de oros, cariño. Se ve que ya ha tenido lo que es una discusión con esta persona. Ha habido una discusión. Aquí lo ha dicho, pues atrévete, atrévete. Porque si te das cuenta, este personaje está con los brazos cruzados. Atrévete, lo ha dicho, ¿vale? No vas a ganar nada. Pero esta persona, cariño, la carta del 10 de copas, tiene mucha seguridad. Esta persona sabe que sí va a ganar mucho. Mirad, la carta del 5 de bastos, cariño, un conflicto. Un conflicto, cariño. Esta persona quiere que tú rompas tu relación, la comunicación. Sí, quiere que termines, cariño. Que no te llame la atención, ya que tengo la carta de la princesa de espadas, fíjate muy bien, que no te llame la atención que últimamente te están llamando. Te están llamando con números ocultos, a lo mejor hay perfiles que te escriben, no sabes quiénes son, o de repente ves notas o una carta te está llegando, cariño. Mira, la carta del 8 de espadas para que tú te separes, para que tú discutas con la persona de tu interés, para que no te comprendas con esta persona. Te van a llamar, te van a estar hostigando continuamente, con números ocultos, mensajes de repente de personas que no conoces. No dan la cara, ¿vale? No dan la cara. Lo hacen para que tú te pongas nervioso, nerviosa con una persona en especial, Capricornio. Lo están presionando. Por cualquier medio
quieren que tú te pelees con una persona, Capricornio. Vamos a ver, corazón, qué te dice el oráculo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Capricornio, ¿qué te dice el oráculo, cariño? Vamos a ver qué te dice el oráculo. Capricornio. Dice, el número 66 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es felicidad, cariño. No te compliques la vida, ¿vale? Sé que esa persona, por cualquier medio, va a intentar de que tú te exaltes, de que tú de repente discutas con la persona de tu interés. Es importante que tú apuestes por tu felicidad. Si esta persona tiene que decirte algo, que hable y no actúes por impulso, porque el propósito de ellos es que tú termines con tu pareja o que tú dejes ese trabajo, ese proyecto. Entonces, actúa con el corazón, Capricornio. Cuidado, cuidado, porque su propósito es que tú prácticamente renuncies a todo, Capricornio. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. Vamos a ver. Me sale la carta de la emperatriz. Alguien tiene un amante, sí. Sea hombre o sea mujer, cariño. Alguien tiene un amante. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, Aries. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio. Muy bien. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Aquí hay una persona que viene con todo ese empoderamiento de reclamarte algo, de querer quitarte algo, Capricornio. Es como que esta persona se siente con derecho. Fíjate, está montado encima de un bisonte. Y esta persona es como que te señala, Capricornio. Y esta persona viene ya. Hay una persona que te va a reclamar algo. Hay una persona que intenta separarte de alguien, Capricornio. Sí, viene muy empoderado, muy empoderada, cariño. ¿Ves? Te está diciendo que tienes que estar alerta ya. Parece como que tu intuición te dice algo. O de repente, Capricornio, tú ya sabes quién es esa persona. Te dice, alerta, toma precauciones, tienes que defenderte el mal. ¿Ves ese rostro, cariño? Y aquí, este personaje tiene que defender a su familia. Sí, vas a tener un conflicto. Hay un conflicto, ¿vale? Hay un reclamo, Capricornio. La carta de la muerte, no te asustes. Y la carta del sol, cariño, muy bien. Me dicen, es importante que esta situación pase ya. Pase ya, ¿vale? Lo que tenga que pasar, que pase, dice Capricornio. ¿Para qué? Para que se cierre un ciclo, porque esta carta representa cerrar un ciclo, y para que tú empieces algo nuevo, cariño. Porque el sol representa claridad. El sol representa darse lo que es una oportunidad. Hay una persona que te va a soltar todo. A lo mejor su intención es que tú dejes a alguien. A lo mejor su intención es que tú renuncies a una situación. Pero cariño, esto te va a servir para que tú sepas quién es la persona que estaba hostigándote todo este tiempo. Entonces, cariño, se cierra el ciclo, ¿vale? Que se reviente el chupo. Que se reviente el chupo, cariño. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero ya. Ya, cariño. Vamos a ver las características. Tengo que darte mucha información para que tú sepas quién es. Vamos a ver. Las características, Capricornio. Que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Tengo que darte mucha información. Alguien te reclama, alguien te busca la boca. Veo pleitos, discusiones, cariño.
Vamos a ver. Vamos a ver, Capricornio, cariño, vamos a ver. La carta del 10 de copas. Para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, puede ser una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. A lo mejor ustedes, inclusive, han sido buenos amigos. Puede ser que algunos de ellos, inclusive, son de repente compañeros de clases de tus hijos o amigos de tus hijos, Capricornio. ¿Vale? Es una persona con la cual ustedes en su momento se habían dado lo que es una oportunidad. También puede ser tu ex o una persona que tú lo perdonaste algo, Capricornio. Esta persona de repente o ustedes viven cerca de la costa, cerca del mar. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio, natural o pintado. Ustedes están lo que es en un lugar donde actualmente hace calor, no hace frío. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver. La carta del juicio. Puede ser alguien también del signo Piscis. Piel blanca, cabello largo, castaño o rubio. O una persona con la cual ustedes hace poco han recuperado la amistad o la conexión. Parece que sus intenciones no era buena, Capricornio, no era buena. La carta de la gran sacerdotisa, cariño. Inclusive esa discusión o ese lío también puede estar relacionado con su familia. A lo mejor viene la familia, especialmente su madre, o una persona que es mayor de 40 años, viene con toda esa actitud de reclamarte algo, Capricornio, de reclamarte algo. Es una persona que económicamente está muy bien, tiene dinero, sinceramente, ¿vale? Pero parece, corazón, que tú eres como su enemigo o su enemiga. Para algunos de ustedes, mi querido Capricornio, también puede ser que tú vas a tener algún tipo de enfrentamiento con tu jefe o con tu jefa, cariño. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa también representa jefes, Capricornio. Piel blanca o piel morena, puede ser inclusive que está un poco bronceado, como tostadito, trigueño lo digo yo. Sí, vamos a ver. La carta del 6 de oros, cariño. Algunos de ustedes, este problema también está relacionado con herencias o préstamos. Porque la carta del 6 de oros representa que a ti te dan dinero extra. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, cariño. Muchos de vosotros, el desenlace de este problema quizás está relacionado por propiedades, por herencia, por dinero. Parece como que no están de acuerdo que tú recibas algún tipo de apoyo económico, Capricornio. La carta del 2 de bastos. Esta persona también puede estar lo que es en la distancia. A lo mejor está en otro país. Pero sin embargo, como quiere fastidiar, es capaz de hacer un viaje. Elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, corto, también puede ser rubio. Esta persona actualmente está comprando sus pasajes de vuelo o de bus, cariño, o del tren. ¿Solo para qué? Para reclamarte algo, cariño. Parece como que muchas personas se van a reunir, ya sea por una herencia, ya sea por un contrato, o por algo que repercute lo que es en la parte económica. Por eso que muchos de ustedes, Capricornio, se han ganado enemigos. Por eso es, ¿vale? Siento, mi querido Capricornio, como que a lo mejor tú estás en una buena posición, a lo mejor con tu pareja eres feliz económicamente, a lo mejor tu pareja puede ser que tenga su ex, tenga hijos, y aquí creo que por ahí viene el reclamo también. El reclamo para algunos de ustedes está en base a las herencias, Capricornio, ¿vale? Hay una discusión por herencias, por dinero, por manutención o porque no te quieren ver feliz con esa persona. Pero tú te vas a dar cuenta quién es. Lo que tenga que pasar, que pase ya, Capricornio, que pase ya. Basta ya de tanto hostigamiento, cariño, porque te están llamando con números ocultos, te están escribiendo, te
te envían indirectas, hacen comentarios de una vez. Que tenga que reventar el chupo, Capricornio. Te quiero. Recuerda que tú eres mi Cordero de Dios. Todo va a ir bien, pero esta situación tiene que aclararse ya. Hasta la vista, Capricornio, y sé feliz. Confía en Dios y confía en ti. Te quiero mucho.